Elige bien. Elecciones Generales 2021. El último domingo, 29 de noviembre, 8 partidos políticos, entre ellos Acción Popular, el Partido Morado, el APRA, entre otros, realizaron sus elecciones internas para elegir ya a sus candidatos a la presidencia, al Congreso y al Parlamento andino. El resto de agrupaciones políticas eligió a delegados a nivel nacional algunos, otros a nivel regional, y estos delegados son los que finalmente van a elegir a quienes van a ser candidatos de estos partidos políticos. Esta segunda etapa de esta elección interna, en la cual solo van a acudir delegados, es precisamente la que se va a realizar este próximo domingo 6 de diciembre. Reitero, en esta elección, que es la culminación ya de la elección interna, únicamente van a acudir, tienen habilitado el derecho para acudir los delegados que han sido elegidos. Pero delegados... Domingo, y ellos van a determinar a los candidatos finales, por así decirlo, de los partidos políticos. ¿Y estos delegados se reúnen en qué? ¿En congreso, en convención? ¿Cómo se hace esto? ¿Es una asamblea del partido? Sí, se va a dar la particularidad de que esta elección de los delegados va a ser a través de las urnas. Si normalmente o usualmente venía haciéndose la elección de los delegados en las elecciones anteriores, en los procesos electorales anteriores, en estos cónclaves, a mano alzada, ¿no? En estas asambleas, se tenía que respetar, de acuerdo a la norma, la votación secreta, pero es cierto que se realizaban en estas asambleas, en las cuales muchas veces, también hay que señalarlo, no tenían ni siquiera participación como asistencia técnica la OMPE o como fiscalización el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, se va a dar, reitero, la particularidad de que los delegados van a tener que acudir a mesas de votación instaladas y van a tener que realizar o efectuar su voto mediante esta votación. Ahora, la cantidad de delegados que son los que van a ir a las mesas de sufragio y van a dar su voto secreto, me imagino que depende de cada partido, ¿o es un número determinado previamente por OMPE o el jurado? El número, la cantidad de delegados es una cuestión que depende enteramente de los partidos. Como lo digo, hay partidos que han optado por que sus afiliados elijan delegados a nivel nacional, otros delegados departamentales, y en todo caso depende de la normativa interna de cada organización. Ya, depende de la normativa, no de la cantidad de militantes, por ejemplo, no es proporcional. No es proporcional, porque si no, imagínate, pues, habiendo visto la escasísima asistencia, el nivel de ausentismo que se ha dado en el último domingo, pues... Así es, es un tema a discutir, a debatir y sobre todo a estudiar, y respecto del cual los partidos necesitan tomar conciencia y sincerar definitivamente esos padrones que pues con números de 200,000, 100,000 pues han venido a reflejar una asistencia de menos, incluso del 10% en algunos casos. ¿En cuántos de los partidos donde se va a decidir, en los que se va a decidir el día domingo los candidatos, en cuántos hay más de un precandidato? A ver, ahí tenemos también justo un tema que se refiere a la competitividad interna. ¿Qué tan competitivas son las elecciones internas realmente de los partidos? Y bueno, hay que señalarlo y hay que decirlo, creo, con total franqueza. Los partidos con elecciones competitivas básicamente eran 3. Estamos hablando del Partido Morado, estábamos hablando de Acción Popular y el APRA. Eso en lo que se refiere a las elecciones presidenciales. Y bueno, el resto de partidos, lo que tenemos es partidos que han presentado, al menos para la fórmula presidencial, han presentado fórmulas únicas, planchas presidenciales únicas, lo que también, por cierto, en algún sentido debe haber contribuido a la escasa participación en las elecciones del pasado domingo, porque pues prácticamente las elecciones internas, al presentarse una sola fórmula o una sola lista de candidatos al Congreso, pues venía a ser un trámite, un formalismo más dentro del proceso electoral, y eso seguramente también ha influido en la escasa asistencia, ¿no? Ahora, en la votación, ¿va a respetar los ámbitos? ¿Los delegados votarán en sus distritos y votarán los delegados provinciales, los delegados regionales, los delegados nacionales, o hay solo un tipo de delegado que va a votar en todo el país? Bueno, ahí también nuevamente tenemos que recurrir al caso concreto, al caso particular de cada agrupación o organización política, de tal manera que habrán partidos políticos o cuyos delegados tengan un ámbito de elección
a nivel nacional, es decir, podrán elegir lista, fórmula presidencial o lista al Congreso también de manera nacional. Sin embargo, normalmente en las elecciones para las listas al Congreso y al Congreso de la República, la votación de los delegados es por circunscripción. Correcto. Y seguramente en la gran mayoría de casos vamos a ver eso. Correcto. Ahora, ¿qué son? ¿16 son los partidos que van a estar con esta modalidad o un poco más? Mira, ahí hay que aclarar lo siguiente. En realidad, los partidos que han optado por la modalidad de delegados va a depender de la votación o de la elección a la que estemos refiriéndonos. Recordemos que hay 23 partidos que están compitiendo en la elección presidencial. Exitosa. De esos 23 hay 8 partidos que ya han elegido a sus candidatos, a sus fórmulas presidenciales. Por lo tanto, quedan 15 pendientes de elegirse en estas elecciones del próximo domingo. Sin embargo, si hablamos de las listas al Congreso, ahí sube a 24, porque el FREPAP no está presentando candidatos fórmula presidencial. Por lo tanto, estamos hablando de 16 partidos que está pendiente por definir y que este domingo justamente vamos a conocer quiénes son sus candidatos al Congreso. Elige bien. Elecciones Generales 2021.